Buenas noches, amigos televidentes de su programa estelar Aportando RD. Ante tantas convulsiones globales, regionales y locales, nosotros tenemos en el día de hoy el privilegio de contar con la presencia de un invitado de lujo, el doctor Jotin Curi, quien es un científico del ámbito de lo que es la judicatura. Y en ese sentido vamos a hablar con el doctor Jotin Curi, quien fuera juez de la más alta corte de la República Dominicana, el Tribunal Constitucional. Algunos temas que están sobre el tapete en la República Dominicana y que han alarmado totalmente lo que es el esquema en el ámbito de la judicatura. Buenas noches, Jotin, en tu programa Aportando RD. Buenas noches, querido amigo, muy contento de estar aquí en este programa. Bien. Siempre. Tenemos, Jotin, una serie de inquietudes con relación, están pasando muchas cosas en el mundo y quizá eso incide en lo que es la política de la República Dominicana, que a veces se generan crisis, se generan una serie de inquietudes y la judicatura no está fuera de ello. Así es. ¿Qué ha resultado con la demanda de los jueces, esa demanda salarial? ¿En qué concluyó esto? Bueno, yo lo primero que cuando vi esto, me puse a investigar y vi que en el año 92 más o menos hubo un amago también de otra huelga de jueces por temas salariales. En aquella ocasión el asunto se resolvió, no llegó a materializarse, a diferencia de esta ocasión donde sí la huelga se hizo sentir con mucha fuerza y afortunadamente ya fue resuelto con un aumento de hasta un 50% del salario de los magistrados. Tú dirás, bueno, pero es que los jueces no ganan mal. Yo escucho mucha gente y ciertamente es así. No ganan mal comparados con otros funcionarios del sector público. Porque un juez de primera instancia te gana 125.000 pesos, más o menos. Un juez de corte 200 y tanto, 250.000 pesos. Un juez de Suprema está en 400 y tanto. ¿Cómo? Sí, esos son los salarios. Pero los jueces, los salarios del Tribunal Constitucional son más altos todavía que los de los jueces de la Suprema. Pero cualquiera quiere llegar a juez del Constitucional diciendo, y se van con pensión, Jotin. Y se van con pensión. ¿Qué tiempo debe? Bueno, se van con cuando pensión. Duran su tiempo se van sellados. Sí, se van con pensión. 100%. Depende del estatuto de cada corte, tú sabes. Pero el tema es que si tú comparas esos salarios con el resto del sector público, tú dirás, pero no ganan tan mal, porque la huelga. Y yo le decía a un amigo, bueno, que el tema de la inflación es una realidad. Nominalmente 125.000 pesos se ve mucho dinero, pero sí, cuando tú vas a la realidad no es así. Entonces los jueces manejan además muchos intereses, expedientes donde se mueven millones y millones de pesos. Entonces ven, siempre ellos se dan cuenta lo que se pueden ganar los abogados envueltos en esos procesos. Sí, pero no se puede ligar una cosa. No se puede con la ligar, otra. pero es una realidad. Yo estoy hablando de la realidad. Sí. Ahí es lo que se habla entre... Entonces, qué sé yo, eso genera, obviamente... Eso no puede ser una tentación para los jueces, porque ahí se rompe lo que es el criterio de la ética judicial. Obviamente. Un elemento que sí, prácticamente se está cuestionando ahora mismo, la judicatura en ese sentido. Cuando vemos tantas sentencias que son apabullantes, sentencias, por ejemplo, una que le tiraron a Manuel, una sentencia que yo vi ahí de una magistrada, Scarly Vargas Rossi, donde emite una sentencia declarando una partición de bienes sin que exista divorcio. Pero vemos escándalo en el ámbito de la judicatura y esto choca prácticamente con las demandas salariales. Entonces, tenemos nosotros
podríamos decir, un prontuario a nivel de Latinoamérica en ese sentido sobre lo que está pasando en República Dominicana con los jueces? Bueno, mira, aquí con los jueces el problema no es de ahora, viene de hace muchos años. Yo digo, el tema no es el salario, porque hay jueces que son honestos independientemente de temas salariales, de temas económicos, porque eso es como escuché yo al doctor Balaguer en un discurso que reprodujeron en las redes sociales recientemente. Eso no es cuestión, la seriedad no es un privilegio de clases sociales, ni mucho menos, ni es un tema de cuna. ¿Usted nace honesto o no? Punto. Entonces, que hay factores que pueden inducir a una persona o hacerla corromper, sí, eso es verdad. Pero el que es honesto, independientemente de que el salario sea muy bajo o sea alto. Lo que yo te digo es que cuando esos jueces ven la cantidad... ¿Qué puede hacer corromper a un juez? Hay muchos factores. Un cañonazo de 10.000 o 20.000 dólares. Oye, eso, hay de todo, Miguel Ángel, óyeme. Y también, y no necesariamente dinero, también amiguismo. Sí. Ahí está pero sobre todo... El amiguismo. No el amiguismo. El favoritismo. Los compromisos. Y compromisos. Hay que tomar en cuenta que muchas veces, como dice Nagy, el toma y daca, Bonselvi Nagy, que es el padre del concepto de lealtades invisibles, establece que hay favores que no se pagan con dinero. Y al juez que ayudaron a llegar a una corte, a una Suprema Corte, a un tribunal constitucional, quien lo ayudó, eso es un agradecimiento perpetuo. Sí. Entonces, cuando ese tiene una necesidad de cobrar y pasar esa factura, ¿cómo le dice ese juez que no? No, es que el agradecimiento tiene límites. Desde el punto de vista ético. Sí, aun cuando ciertamente pueda existir y es así, cierto agradecimiento por quienes inciden para que lleguen a esas posiciones, no menos cierto es que tienen que ver si eso es posible, si lo que se le solicita al juez es posible dentro de los Depende del juez. Y depende del juez de lo más, sí. Porque si no se puede, punto. Porque aquí tenemos la tendencia, como se dice popularmente, de querer torcer el hierro sin calentarlo. Y eso no se puede. Buscar bajaderos al margen de la ley, notoriamente al margen de la ley, para favorecer intereses determinados. Eso no es posible. De ahí el problema de la jurisprudencia que no es constante. O sea que la jurisprudencia es lo que que le da al abogado certeza de cuál es la tendencia de los jueces a fallar en un caso determinado. Ya uno tiene una idea, pero cuando se falla un día de una manera, otro día de otra, luego se retoma el fallo original, la línea original, y luego... Entonces, por eso un abogado, el doctor Pellerano, ya fallecido, decía que nosotros los abogados éramos aprendices de brujo. Había una gran incertidumbre. Sí. Uno vivía realmente, o sea, uno no sale de su asombro, uno no agota su capacidad. Ese término lo usa mucho Danilo Clime, aprendiz de brujo. Aprendiz de brujo. Que se le escapan a veces ciertos poderes que no puede controlar. Pero yo tengo una inquietud para ese público que nos sigue. Tú acabas de mencionar una metáfora, una frase, cuando calentar el hierro, ¿cómo es? En términos jurídicos, ¿qué significa esto? En términos jurídicos, lo que te decía, tú coger un expediente a sabiendas que una parte no tiene razón y querer beneficiarla por encima de la ley, por encima de lo que dispone la ley y al margen. ¿Se da o no se da eso? Oh, constantemente, claro que sí. ¿Y a qué tú atribuyes? Se da a todos los niveles, que es lo peor. ¿Y a qué tú atribuyes eso? Bajos, medios y altos. ¿A qué tú atribuyes eso? Bueno, mira, hay tantos factores, muchas veces, como te digo, es por amiguismo, otra es por tráfico de influencia, otra es por corrupción. Hay múltiples factores, otra es por que es amiguito de uno, los jueces son amigos de uno de los abogados, o los llama a alguien para que favorezcan a tal persona, pero que, repito, el juez para ser bueno tiene que fallar de conformidad con la ley. Eso es lo que debe... Se pueden hacer favores, pero... Se pueden, siempre y cuando existan márgenes que así lo permitan y que no se vaya en contra del espíritu de la ley. Ahora bien, si esos favores... porque un abogado siempre sabe
cuando puede ganar un caso, porque nadie es tonto, cuando no lo puede ganar, cuando uno está dilatando un proceso para ver si se busca una solución amigable. O sea, el abogado mínimamente inteligente sabe qué casos en cuáles puede tener éxito y las posibilidades y en cuáles no. Porque hay casos que a veces uno sabe que no va a tener éxito. No todos los casos se ganan. De manera que siempre la ley requiere cierto nivel de certeza, debe imprimir cierto nivel, y la jurisprudencia también. Pero cuando tú ves que... ¿Pero de quién depende esa certeza, Yotti? De la interpretación, de la corrección... de la calidad del juez. De la calidad del juez. Sobre todo la idoneidad del juez y lo que se llama el ámbito de su pulcritud, de su ética como profesional. Porque los dedos de las manos no son iguales. Y en la judicatura hay buenos jueces, porque a mí me consta los hay, eso. claro que pero sí. Pero hay claro. Jueces, óyeme. Pero hay muchos que no. Hay muchos que no. Que son los que están dañando el barril de la manzana. Porque una manzana podrida, como dice el refrán, daña el resto. En estos días me decía el profesor Morel Cerda, en una peña que tenemos, que la mejor justicia era... para él la época de Trujillo, sí. A pesar de que él es antitrujillista, y la del Consejo de Estado. Después de Balaguer hacia acá, comenzó a corromperse. Primero acuérdate que era el Senado que designaba a los jueces, los temas políticos. Pero luego se sustrajo al Senado, ahora es el Consejo Nacional de la Magistratura que los nombra, que tal, en definitiva son políticos también. ¿Cómo se explica eso, Justin? Si en el periodo de Trujillo la justicia la medía Trujillo. Pero si la justicia funcionaba bien siempre y cuando no fuera contra los intereses del régimen. Por eso te digo que normalmente eran encaminados y dictaminados por el sistema. Pero Trujillo era legalista. Sí, pero él prefería modificar la ley para beneficiarse de ella, para que se aplicara y no vulnerarla con una interpretación, ¿tú entiendes? Mostrenca. Eso también hay que reconocerlo. Él era legalista. De manera que el problema era, como te decía, que los jueces lo designaban los políticos. Ahora lo siguen designando los políticos, pero hay algo peor. Y es que muchos jueces son empresarios de grupos empresariales. Sí. Y eso es peor todavía a que sean políticos. Como quiera es malo. ¿Tú tienes algún ejemplo en la actualidad? Hay muchos ejemplos. Dame un ejemplo. No te quiero dar ejemplo. Pero la gente sabe. Te estoy metiendo para los están en todos los niveles. Entonces, cuando tú ves eso, que los empresarios tomen control del sector judicial, entonces eso sí es peligroso. Porque ahí sí es verdad que se cierra toda posibilidad. Porque los empresarios quieren colocar abogados de sus grupos, empleados de ellos, a que administren justicia, y eso no es posible. Entonces eso es muy delicado y eso se está viendo, porque ese es el problema cuando los empresarios adquieren demasiado poder y los políticos, para complacerlo, entonces le conceden, nómbrame a fulano de tal allí, y eso se da. Eso es parte de lo que estábamos conversando en el inicio, de lo que se llama una cuota del poder como resultado de esa lealtad invisible, porque si ese empresario te acompañó durante el proceso electoral y te aportó, ya tú tienes un compromiso con ese empresario. O son hijos o sobrinos de empleados de ellos, de esos grupos. Pero el tema es que responden a esos grupos empresariales. A los intereses de esos grupos. Intereses. Entonces, eso es peor todavía, yo siempre he dicho, a que lo designen meramente por política, como ocurría antes cuando lo designaba el Senado. De manera que el tema de la selección de jueces es muy delicado. Hablando de selección de jueces, ¿cuál es la situación ahora mismo que se está viviendo en la Suprema Corte de Justicia? Que hay unos caciques que no se quieren ir de ahí. Mira, ese es un buen tema. Óyeme, tú sabes que en el Poder Judicial hay un sistema de carrera. Se supone que tú comienzas igual que en la milicia, comienzas como juez de paz. El escalafón. El escalafón, el famoso escalafón. Juez de corte, juez de Suprema, juez del Tribunal Constitucional. ¿Verdad? Que es el último escalafón. Aunque el Tribunal Judicial es un órgano extrapoder que no forma parte del Poder Judicial, pero... Sí.
Entre comillas. Exacto. Pero revisa las decisiones de la Suprema Corte de Justicia. Pero el tema es que por escalafón, ¿qué ocurre? Que en la medida en que la mayoría de los jueces actuales, que es lo que está ocurriendo, no quieren irse, no se quieren ir, a pesar de que se irían con su sueldo, pero ellos con no su quieren seguro médico. Ellos no quieren eso. Eso es lo que uno ¿Y por qué? Yo no entiendo eso. Que tú no lo entiendes. Porque yo, habiendo sido juez. Yo fuera feliz. Tú no lo entiendes. Yo fui, habiendo sido juez. Y no me quise evaluar, pude haberme quedado. Me fui porque ya entendí que había agotado mi misión. Pero todos los jueces no son Justin Curry. Eso es verdad, pero... es bueno estar en el poder, en la teta. Se aferran, sí, a las posiciones, pero ¿qué pasa? Eso genera una distorsión, porque el que quiere subir no puede, porque no se crean espacios. Bueno, entonces se produce un entaponamiento. Que se gane su espacio. Un entaponamiento, porque los de corte, si se quedan los actuales, ¿cómo pueden subir los de abajo? El de primera instancia quiere ir a la corte, de la corte quiere ir a la Suprema. Pero si tú estás entaponando arriba, que es lo que está pasando, porque ninguno se quiere ir, entonces lo peor de todo es que la mayoría tienen 14 años. Wow. Y en caso de ser confirmado estarían 21 años. Y si tú comparas eso con, el tema de se van a morir en la posición. 20 años es mucho tiempo. Es demasiado. Aunque Gardel dijo que 20 años no es nada. Pero en la judicatura 20 años. En la judicatura es mucho. Óyeme, demasiado. Así es. Pero un juez del Tribunal Constitucional solamente dura 9 años. Y demasiado. No hay posibilidad. Demasiado. Y es mucho. Pero sin reelección. Sin embargo, donde hay carrera, que debería ser, ahí es que debería aplicarse ese criterio. Deberían ser 7, que es lo que dura un juez de la Suprema, y punto. Mucho. Y punto. Pero si ya ustedes tienen 2 periodos, ¿por qué quieren tener 3? Serían 21 años y están entaponando el ascenso de los jueces, que se desencantan, y incluso eso puede incidir hasta para que se corrompan muchos de ellos. Pero una pregunta, ¿y esos jueces de la Suprema se le están buscando para quedarse? Bueno, tuviste una rueda de prensa que se dio hace algunos jueces dieron, a todos mis amigos, a quienes quiero mucho, pero ellos decían en esa rueda de prensa que el pueblo dominicano no iba a permitir un retroceso en el sistema, en el Poder Judicial. ¿A qué se le llama un retroceso? ¿A qué? Pero, ¿a qué se refirieron ellos con ese retroceso? Obviamente a que defender sus intereses. Sí, a que tenían que permanecer. Un retroceso sería designar nuevos miembros. Entonces, ellos son los garantes del sistema judicial, los abanderados de las libertades judiciales. Y entonces esos jueces que están haciendo carrera, que cogen cursos en la Escuela Nacional de la Judicatura. Entonces, van a llegar siendo abuelitos. Abuelitos, como jueces de país, jueces de primera instancia. Ese es el tema. Mira, Justin, ahora mismo, ¿qué se tiene contemplado? Porque ya los jueces de la Suprema se le caducó el periodo. Sí, el PRI no se ha convocado, lo que parece que evidentemente hay mucha tensión. ¿Tú crees que le den otra oportunidad? Primero, los que están, todos se quieren quedar. Segundo, hay presión de grupos empresariales de querer incorporar jueces. Otros quieren ascender. Entonces, es un tema delicado. Yo entiendo que el presidente hace bien en contener eso un tiempo, porque veo mucha presión para que se convoque, para que bajen las aguas y luego de manera serena poder escoger en un ambiente un poco más tranquilo los jueces que ojalá no sea con el criterio de reparto, ojalá que sea por mérito. Aquí hay que imponer la meritocracia por mérito y capacidad, y no solamente capacidad intelectual, sino solvencia moral. Porque sobre todo nada hacemos con jueces muy capaces, que los hay, y abogados también, pero en términos morales, óyeme, cero. Una pregunta capicúa, como dice el refrán, Justin. ¿Tú has considerado ocupar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia ante un llamado que se te pudiese hacer? Fíjate, no he considerado eso, pero yo cuando salí de la judicatura ya como juez del Tribunal Constitucional, mi idea era ya incorporarme al ejercicio, que esas cosas que he hecho satisfactoriamente, porque me resulta más cómodo. Yo realmente no soy un juez de carrera, porque tú sabes que los jueces del Tribunal Constitucional no hay un sistema de carrera.
Y estoy muy bien Pero para en el la ámbito privado. Para la Suprema no se exige, como presidente de la Suprema, que sea de carrera. No, hay una cuota de un 25% para jueces que no sean de carrera, y ahí puede ingresar un tercero. Ahí cabe tú en esa cuota. Bueno, pero es que tú sabes que esas son designaciones políticas, Miguel Ángel, pero... Estás abierto. Yo no... Estás abierto a cualquier... Tendría que meditarlo muy bien, porque Sí. tú sabes, en el ejercicio privado me va mejor, estoy más tranquilo, pero nada, la vida son hechos y circunstancias, decía Ortega y Gasset, José Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Yo soy yo. Y mis circunstancias. Yo estoy nada... No puede. Ha sido un placer compartir contigo este espacio. Esperamos que dentro de ese contexto de lo que se llama la selección y la implementación en la búsqueda de una judicatura sabia, una judicatura honesta, pues se tome en cuenta a Justin Curri para lo que es para presidir lo que es la Suprema Corte de Justicia. Él no quiere, pero aquí los profesionales de ninguno de los ámbitos, cuando son llamados a un deber de la patria, no se gobiernan. Somos marionetas del destino. Así que tienes algo que decir, Justin, para despedirte de agradecerte por tu invitación, porque estos son temas interesantes y ahora de mucha actualidad con este tema de que hay pendiente. Yo entiendo que la convocatoria se producirá en junio, en julio, pero se hará en el transcurso de este año. Nada, escuchamos ahí las palabras de ese gran jurista dominicano que a carta acabar reposa dentro del ámbito de lo que es la honestidad como juez, y lo demás se lo dejamos a usted para que usted sea el jurado en ese sentido y dictamine si Justin se merece o no llegar a la presidencia de lo que es la Suprema Corte de Justicia para propiciar cambios y adecentar estos procesos que se están viviendo ahora mismo de búscame lo mío. Nos vemos en una próxima y recuerden suscribirse a su canal Aportando RD, hagan sus comentarios y denle a la campanita. Feliz resto de la noche para todos.